que yo lo invité a José ayer, no recuerdo si ayer, antes de ayer, si podía venir a las 6. No tuve en cuenta en ese momento, claro, que hoy era el día del TAI, que iba a haber actos. Entonces, bueno, si no se da o algo, lo pasamos para mañana. Bueno, se realizó uno de los dos actos y bueno, cumplió, acá está, quien fuera vicegobernador, diputado, ministro. Titular de IAPB, concejal. ¿Qué falta que te dé la vida en materia política? No, para presidente de la ONU y ya dejamos de probar. La verdad que me ha dado mucho más de lo que hubiera soñado cuando empecé a militar. Así que eternamente agradecido a la militancia, a quien producto de eso soy yo, al peronismo que le da la posibilidad a personas del origen como el que yo tengo. Sí. Y algo importante, José, yo siempre lo rescato, más allá de las diferencias que por ahí tenemos en algunas cosas, que vos nunca olvidaste tus orígenes y lo vivís recordando. Sí. Y esto es bueno. Esto es muy bueno. Sí. Trato. Es difícil porque cuando uno representa una... No digo que ahora represente algo, pero cuando uno está en cargos que te toca, por ejemplo, el de concejal, uno tiene la posibilidad de estar cerca de los problemas de los barrios, de los vecinos en general, mucho más que cuando uno va asumiendo otras responsabilidades más importantes con el tiempo. Y sí, eso siempre lo extraño, me dolió ahora que estuve en ese acto, que en mi barrio donde nací me crié, ahí vive mi mamá, y mamá, decir mi mamá está en el catálogo. Sí. Lo de mami. Pero vos, a ver, vos analizás esto, aunque vos digas que la psicología sea un arte del oscurantismo, de la mariconeada y demás, para muchos la palabra hermana o mami, o cuando te putean tu vieja y demás, en el barrio es jodido. Claro. No, eso es algo que no. Eso no se hace. En el barrio no. Es comprarte quilombo en serio. La madre, para mí, está en el podio de las agresiones. Bueno, eso es lo que pasa. Primera en el podio de las agresiones. Después puede decir cualquier cosa. José, que eso es patrimonio de aquel humilde que lo único que tiene como capital son la familia y los hijos, la madre, la mujer, los hijos, la esposa, mejor dicho, porque mujer tiene cualquiera, por supuesto, pero ¿me entendés? Y eso es algo que muchos se olvidan, y es olvidar un poco los orígenes. Más mi vieja, que es una mujer tremendamente valiente, que cuando se separó, que en esa época separarse era un pecado, y ser hijos de padres separados también parecía una cosa... Sigue siéndolo. No, yo me ya acuerdo, no están estigmatizando. Yo me acuerdo cuando mi hija era chica, en la escuela era siempre que le pasaba eso, que le decían. Ahora, cuando van a la escuela, los otros chicos le dicen al que tiene los padres juntos, pero vos no sos hijo de padres separados. Lo discrimina porque los padres están casados. Contanos un poquito del acto. Y decía que emocionante porque ese lugar, ese barrio, a mí me dio mucho. Además, yo rescato el significado de la política como algo tremendamente noble, que por supuesto hay ejemplos para decir que algunos no lo portaron con nobleza, todo lo contrario, o que hicieron atrocidades en nombre de la política. Pero algo que, bueno, como lo hemos hablado siempre, cuando el neoliberalismo se impone, lo primero que hace es generar descrédito en los ámbitos legislativos. Entonces los legisladores no laburan, son haraganes, trabajan poco, es un organismo que está al pedo, se empieza a cuestionar cuánto sale el funcionamiento, y es uno de los pilares de la democracia. Con lo cual tampoco quita que haya gente que no le hace honor al lugar. Exactamente.
se aniquila el debate en las organizaciones gremiales, se las demoniza en las organizaciones gremiales. Digo, veamos lo que está pasando ahora. Sí, cuando todo, la mafia de los trabajadores. Por supuesto, o sea, por algunos se demoniza el conjunto y a la política también, como que la política fuera mala palabra, fuera una cosa... Sí, más que la política, el peronismo. Antes era el kirchnerismo y ahora el peronismo, ¿no? Bueno, hoy, digamos, lo de debido, intenta instalar también eso. Bueno, mirá, está protegido por el Congreso. En cambio, Bocio, que todo lo que están debatiéndose sobre si hubo corrupción o no, que me parece que era hubo, ¿no? Lo tiene que definir la justicia, pero todo lo firmó Bocio. Ahora, como Bocio vota con ellos, resulta que no es más inocente que yo. Totalmente. Y ayer la gobernadora Vidal, en un acto público, dijo porque tienen que hacerse cargo, porque hace 25 años que gobernaba la provincia el peronismo, y se tienen que hacer cargo todos. Bueno, estas son pautas. Estas son pautas, esto, lo debido, lo de bueno, este cuerpo que han encontrado, son los cierres de campaña del PRO, y son pautas de que, bueno, nos vienen diciendo, muchachos, no tenemos más nada para mostrar que esto es nuestro golpe más fuerte que tenemos, no tenemos otra cosa, y después de esto tenemos que gobernar 2 años ya sin debido, sin Chico Santiago, si fuera Santiago, sin la corrupción, con los brotes, con la lluvia de dólares, con la pobreza cero, con el pleno empleo. Bueno, que nos mintieron, lamentablemente. Sí. Pasa que los tipos que lo pusieron a Macri como presidente, además de que alguno puede decir que nosotros le dimos una ayudita, lo cual no lo puedo, sería para debatirlo, no es que no lo negaría rotundamente, pero quienes realmente manejan el poder en la Argentina, y que consecuentemente lo manejan a Macri, necesitan que la gente se despolitice, que no crean la política, y a partir de ahí vos tenés grupos dominantes de comunicación que no tienen estos espacios para que alguien, como el caso mío o de muchos otros que yo he escuchado en estos micrófonos, digan cosas, o que ustedes discutan entre ustedes y no estén de acuerdo en muchas cosas. Pero aparte que nos odiemos como nos odiamos en el programa, ¿no? Porque es cierto, lo que impera acá es el odio. Después salimos y se terminamos, pero acá adentro es eso, es así, las peleas son de verdad. Por ahí abajo Mariano tiene armas guardadas que trajo del Mossad. Vos me acusás que ya lo tenga allá, yo te acuso que la tenía acá. Tomá, que soy yo siempre. No. Yo ferretero. No, chique, no, todo, hay que contarlo todo. A este tipo hay que correrlo con la verdad. Que se están desarmando, ¿viste? Pero bueno. Bueno, decía que a partir de ahí, de ese descrédito, ellos pretenden sin duda generar que la gente confíe más en un formidable aparato de propaganda que tiene Macri, y que ese aparato de propaganda sinceramente impone cosas. Yo la verdad que el 13 de agosto para mí me sentí muy mal porque no me esperaba el resultado. Lucas me lo había anticipado porque tiene una visión política evidentemente más fina que la mía. El otro día lo andaba buscando para que me diga qué está viendo para el 22. Más fina no quiere decir. Cállate la boca. No está ni en mí. Esta feta, cállate. Y entonces te decía que yo decía, bueno, con todo el daño que Macri le ha hecho a la gente, ¿cómo fue 2016? ¿Cómo nos bajó al subsuelo? Y ahora, digo, baja un punto la inflación, o 10 puntos, y comparada con el año pasado es un éxito, pero comparada con lo peor de lo que ellos mismos generaron, de llevar todo al subsuelo, y cualquier que más bajo no podíamos caer, y a partir de ahí todo lo que las conquistas que se logran se comparan con el mismo 2016, con lo mismo que ellos produjeron, y bueno, es un aparato de propaganda que vende, y por eso
yo creo que el rol de la militancia sigue siendo clave totalmente. una campaña. Ahora, el debate político, de acuerdo a si todo sale como las elecciones, todo sale como parece, el debate político va a ser los principales centros, como la provincia de Buenos Aires, en torno al peronismo, va a ser sobre la unidad. El problema es, ¿y Entre Ríos, donde la unidad ya se dio y no alcanzó? Sí, sí, es una buena pregunta. Yo creo que... No, es para cagarte, ¿eh? No, pero que está bárbaro porque yo creo que es un debate que el peronismo se debe dar. A mí me parece que hay cosas atragantadas que quedaron del 2015 que no se zanjaron con 10 listas para los diputados nacionales. Y que todo apunta a que haya un gran debate o pelea, como le quieran decir, en las próximas elecciones internas de caras al año 2019. De todos modos, hoy, esto por lo que vos decís, yo tampoco soporto mucho los que se autodenominan peronistas con origen en la UCD. Vos me decís, estaba Vudú también, es verdad. Pero hay uno que es candidato en Buenos Aires, que quiere ser presidente, hay otro del norte, que es una oligarquita. Bueno, yo eso, la verdad, a mí, como diría Alfonsín, de última, preparémonos para perder elecciones, pero no para transformarnos en eso. Claro, pero fíjate, excepto Massa, hay tipos con Massa, como, qué sé yo, no Alberto Fernández, pero Felipe Solá, Daniel Arroyo. ¿No te parece tipo piola? Sí. El problema del masismo es Massa, pero... Sí. Yo creo que sí. No, porque la Malena. Pero vos fíjate que hay una cosa muy clara en el tema del masismo. Justamente el problema es Massa. Porque Massa no sabe si es candidato a senador, si sigue siendo candidato a presidente, si está plantado en la oposición, si está permanentemente haciendo campaña, porque uno lo escucha. Si falleció y lo después está grabado. Claro, porque repite siempre lo mismo. Es horrible y es más, escucharle los jingles. no, pero aparte, horribles. y que Macri te lo diga, no, Massa pensamos que se iba a constituir en la figura de la oposición y de repente, Davos lo presentó como el futuro presidente del partido. Claro, y de hecho después dijo, uno nunca sabe si está en campaña o está para... Para mí es una persona que no ha madurado... Y recién se recibió de abogado, así Ni hablar si no pasa los 10 puntos. No, creo que... Bueno, pero a ver, yo lo digo así, pero lo digo con respeto, con el acto de la vieja de ayer, yo creo que hoy ya están listos los dos, Impresionante. Uno puede estar en contra, quererla, no los quererla. Los actos no te hacen ganar elecciones. No, pero que... nosotros con Luder, en el 83 juntamos, se decía en aquel momento 2 millones de personas. Cuando Herminio quemó el cajón. Bueno, hoy la izquierda trojista en Buenos Aires te junta también. Pero a ver. Acá hicimos una caravana espectacular con Bache. Y bueno, nos comíamos los chicos crudos, ¿te acordás? Sí. Que fue impresionante esa terminó caravana. siendo tercero. Y terminó tercero de Barisco. Tercero detrás de Barisco. Por el partido de ¿cómo la lealtad y la traición? Dijo Gaitán, ¿cómo era que dijo? Unidad y traición. Yo estaba Santiaguito. Yo sé que vos estabas enfrente. No, pero igual, ¿pero qué fue? Un trabajo espectacular que hizo ¿quién? El Pato Uribarri. Por supuesto. Esto hay que reconocerlo, es así, ¿no? Es así, fue infernal. Digo, muchachos. Además de un gran armador. 3 días antes. 3 días antes lo llamó y le dijo, estoy contando confidencia, Turco, bajate. Te vamos a matar a votos. Si no, que ya le prometí a Busti, dijo, bueno, está bien. Pero y así fue. Porque habían entrado como compañeros de fórmula. Y así fue. En 2007. El fue terrible cuando ganó Blanco. Y José Carlos. Claro. Yo tuve una charla con José Carlos en su momento cuando Uribarri me pidió que le dijera que todavía no se fuera porque lo necesitaba para su imagen a nivel nacional, obviamente,
y en la búsqueda que él iba a hacer de su reelección, necesitaba el intendente de Paraná. Bueno, José Carlos le dijo que no. Pero ¿a qué venía el tema? Sí. Que lo de ayer. A eso venía. Yo, la verdad, a mí me encantaría que entre Jorge Tayana, porque es una persona que eleva la política. Sí, es verdad. Va a ser un aporte muy, pero muy bueno al Senado. Sí. Cristina, con estos fieles que tiene, que fue imponente, sinceramente fue imponente. Y ella, a su vez, tiene capacidad para marcar agenda desde el ámbito legislativo. Totalmente. Digo, su palabra va a ser ineludible. Y bueno, tal vez si ella ha sido sincera con lo que expresó, que va a priorizar la unidad del peronismo y que si ella un obstáculo va a acompañar, a lo mejor desde ahí se pueda ver si aparece algo o si sigue siendo ella quien realmente va a conducir al peronismo para pelear en el 2019. Pero bueno, yo ahora dije recién ahí en el homenaje al 17 de octubre que bueno, que así como en el 17 nació el peronismo, también nació el antiperonismo. Y a lo largo de la historia se ha reflejado en caras muy crueles como dictadura o gobiernos muy crueles como el que estamos viviendo hoy. Pero que hagamos un esfuerzo, porque estos días que quedan tienen que ser para eso. Hoy es 17 de octubre, estamos a días del 22 de octubre, 5 días, digo, 2 son de veda, pero de organización también, y que la peleemos hasta lo último, porque lo peor que nos puede pasar es salir a buscar el voto con pesimismo, o pensando en el 23 de octubre, o pensando en nuestras peleas internas, nuestras propias mezquindades, me incluyo, y perder de vista que el objetivo es ver si se le puede parar la mano a Macri desde el Congreso de la Nación. Creo que todos los que han venido acá han coincidido en esto que se nos viene, que es el tema, vos estuviste en la caja de jubilaciones, sabés cómo es el sistema previsional, lo conoces bien, que vienen por los derechos más importantes que tiene la gente, y no sé, parece que o se dan cuenta o no, la verdad no entiendo, pero que bueno, siguen votando esto, si siguen votando esto, la verdad no es menos inentendible, máximo cuando se le venga el aumento de tarifa, nuevamente la luz, el gas, el combustible ya liberado. Rubén, vos tenés razón, pero metieron algo de plata a la gente. Con cuestiones muy crueles, porque meterle plata a la gente, dándole créditos por la AUH, yo la verdad, si vos sabés que eso es una crueldad infinita, porque la AUH, darle crédito por la AUH, es que esa gente después realmente no va a tener para comer. Los que dicen que se puso en marcha la economía y que están empezando a ver, yo la verdad que no, para yo nada no veo. Se ve así. Sinceramente. Lo dijo hace poco el ex gobernador Moine, que a mí me dolió mucho que dijera eso y autodenominándose peronista, porque nosotros en el comedor Los Gurises, ¿sí? Es lo que viene, ¿sí? En el comedor Los Gurises, que está ahí a una cuadra de donde se hizo el homenaje ahora, nosotros antes de asumir Macri dábamos 120 raciones. Hoy estamos dando 260 raciones. Digo, ¿cómo se entiende? Más del doble. ¿Cómo se entiende? Entonces, vos decís, esa gente que va contenta a un comedor
a sentarse a comer, a buscar una vianda, Claro. ¿alguien puede llegar a sostener que la gente decidió ir a los comedores comunitarios porque se siente más digna, se siente mejor? O por haraganes. No, o porque José. son Abusados. A mí me hubiese gustado. Entonces, vos decís, si ese no es un indicador de lo mal que está esto, y que nosotros lo vemos porque yo sigo siendo presidente del centro comunitario, tenemos el otro comedor, Pacha Rodríguez, en Barrio Belgrano, y es lo mismo, y más de una vez a mí me llamaron la cocinera para decirme, ¿qué hacemos? ¿Agregamos agua? Le decimos que no. Y agreguen agua, o yo salí a conseguir lo que se pudiera de emergencia, pero porque esos son indicadores, como la mortalidad infantil, digo, esos son indicadores de lo cruel de un modelo, donde a lo mejor hay gente, como este empresario al que hacíamos referencia recién, que le va bien porque pertenecen a una clase social que a lo mejor le va bien con este gobierno, pero hay mucha gente que se cayó del mapa del país y que en 2016, y que yo no sé si van a poder volver a subir, porque nada indica que eso pueda llegar a pasar. Y yo creo que más temprano que tarde, aún con este aparato tremendo de propaganda, no sé, ojalá no pase nada malo, pero yo veo cosas raras. Se va implantando mi teoría, pará, ya vas a ver. Estamos hablando de Maldonado. Lo que yo te quería apuntar. Pero perdón, antes que a mí me gustaría saber y esto seguramente vos lo vas a recordar, a mí me pasó, y son experiencias personales, ¿no? Algo que quedé, primero me enojé, y después viendo lo que era la realidad, también tienes razón. Hay un barrio, vos tenés un amigo, pero allá cerca de la base aérea, el radar, cómo no, donde pusieron la presidenta de la vecinal, a ver, la presidenta, bueno, ahí está, Gómez, bueno, a ver, a ese comedor la gente no iba a comer, pusieron una campana, ¿sí? Para que a comer, no iba nadie. Claro. Y después de ver, no, la gente no necesitaba en ese barrio. No, lo que pasa es que y ahora no dan abasto. O sea, es una prueba irrefutable de que la pobreza avanzó, pero a paso retrocedimos 15 años con esa gente. Entonces eso nos da la pauta de que la pobreza no estaba oculta. Porque muchos decían, ocultaban a la pobreza. No, ese es el discurso. Esa es el la discurso del prueba gobierno. que yo tengo siempre. Ocultaban la pobreza. Cuando algún agorero me dice esto. Además, Ale, vos acabas de decir algo y vos querías decir Mariano, pero lo que vos decís, Ale, sobre lo del ocultamiento de la pobreza, yo creo que esta gente ha hecho una maniobra de propaganda muy fuerte para tener un índice que mienta como el que tienen hoy. No digo que el que estaba antes era el índice que era la panacea, claro, pero que estos fueron preparando el terreno durante casi 2 años para empezar a dar datos falsos, a mí no cabe ninguna duda, porque lo que estamos viendo abajo en los barrios es tremendo, ¿no? Claro, no, lo que yo te quería decir es que vos hablabas de que trabajan para los empresarios. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a un empresario de acá de Paraná que me hizo llegar un comunicado de la Asociación de Estacioneros de Rosario, en la que plantean que ya tienen un 20% de estaciones que cerraron el mini shop a las 10 de la noche y recién lo abren a las 7 de la mañana. Yo no. Por el aumento... No, por el aumento de los costos y la caída de ventas. Entonces planteaban, en 2015 necesitábamos vender 300.000 litros mensuales para cubrir los costos fijos y hoy necesitamos arriba de 370.000, pero con las ventas en caída. Claro. Entonces las estaciones de servicio, lo que vimos hace 4 o 5 meses, que algunos decían, no, mal manejo de la ESO de Buenos Aires y Cervantes, resulta que está pasando también en Rosario. Claro. ¿Y cómo? Entonces la explicación no es el mal manejo, Rosario con sino un que manejo lo mejor, económico importante. Y el hombre me contaba que hace 2 años pagaba 60.000 pesos de luz
hoy está en 200.000 pesos de luz, y sin embargo, las petroleras, y ellos son piojos al lado de la petrolera, les avisó que les reducía el margen del litro de nafta. Entonces no está este gobierno trabajando para las empresas, porque las pymes también son empresas. Totalmente, por supuesto. Está trabajando para los grandes. Sí. Ellos no estaban en idea, coloqué idea, creo, las pymes, ¿no? Claro, las pymes no. Las pymes salieron a decir, muchachos, nosotros estamos viendo otro país que el que están viendo ustedes. Por supuesto. Nosotros estamos sufriendo y nos están llevando a la quiebra empresas de 80 años. Sí. Ahora, ¿no te parece también, José, que hay otro factor? Una vez me dijiste que el tema de la seguridad afectaba principalmente a los más pobres, pero me parece como que desde el gobierno nacional o en general, desde el progresismo y el peronismo con el que más poco cogía yo, a veces, pero no, lo que quiero decir es que no se encontró un discurso que sea realista, o sea, los grandes planteos garantistas o incluso de legalizar las drogas con solución mágica para todo, etcétera, etcétera, o sea, terminaron como generando un voto en los sectores populares de rechazo también a una situación de creciente violencia social y de una violencia también nihilista, medio sin sentido, vinculada a las drogas, pero vinculada también a, no sé, mayores niveles de violencia juvenil y que como que el peronismo en el gobierno no tenía una respuesta para eso, ¿no te parece? Sí, es verdad, sí. De hecho, no sé, pasa en el mundo, será un mal de época. Porque pasa, uno esto lo puede ver en muchos países del mundo, el nivel de violencia que hay, hasta por el roce de un espejo en un explica por qué Estados Unidos puede ganar un tipo que diga que todos los mexicanos son violadores y asesinos, por supuesto, y que pero el otro día con el tipo este que asesinó a tantas personas, el loco ese, aparecieron videos de Trump haciendo campaña con la asociación del rifle, claro, sí. Que estaba, o está Charlton. Porque eso tampoco es la solución, porque después termina siendo una decepción. Ahora, hay un fenómeno ahí al cual nadie tiene una... Sí, y es que es difícil, porque hay situaciones de violencia que se generan y explotan en cuestión de segundos, que son absolutamente imposibles de pronosticar. ¿Y qué haces ante eso? Por supuesto que estoy convencido también que las condiciones sociolaborales o de bienestar social, mejor dicho, o mayor o menor que pueda haber en los sectores más débiles, a veces la falta, no tener un psicólogo, no tener herramientas para acudir a un freno, a una acción violenta, cuando una persona se queda sin laburo, no puede pagar las cuentas, tenía una tarjeta y explotó, tenía una mutual, cobra 2 pesos en su recibo de sueldo, no puede vestir a sus hijos, no puede... ¿viste? También esas son... Durante una semana no consigue changa y tiene que mandar a los pibes a dormir con un mate cocido y un pedazo de pan. Por supuesto, acudir a los comedores. Y después de una semana, sí, por ahí la cabeza se te da vuelta. ¿Viste? Yo es cierto que no se le encontró la vuelta. No es un consuelo decir que pasa en casi todo el mundo. Tampoco que es todo referido a la cuestión económica, pero cuando hay factores que se van combinando, yo creo, de todo modo no tengo una respuesta para tu inquietud. El que mata a otro por una zapatilla no quería zapatillas,
quería esa zapatilla. O sea, no quería, digamos, una zapatilla para no sentir frío, sino que quería la Nike, Adidas, la marca, digamos, Sí, por eso cuando vos vas caminando solo y vienen dos personas que vienen distanciados de otro, que se vienen juntos, lo primero que te ven, te miran son las manos y las zapatillas. Claro, es lo primero. Está bien, pero digamos, tenés ahí un problema político y económico que es la desigualdad económica. Ahora, también tenés el otro problema político que es la creencia, bueno, si le damos zapatilla, o sea, si no tiene zapatilla es más probable que mate por zapatilla. O no sé, pero digo, también la creencia de que, bueno, si come, que no joda más. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, que en realidad, digamos, la inclusión social como meta absoluta, que incluya la asignación universidad por hijo, claro, está bien, pero es como el piso, es lo mínimo indispensable. El piso, tal cual, el piso porque conquistado eso, indefectiblemente el ser humano aspirará a un escalón siguiente. Y más cuando en la Argentina, por ejemplo, lo vivió, claro, porque lo vivió con Perón. O sea, el ingreso de la clase obrera a determinados bienes que solamente eran potestad de las clases altas. Y eso no se borró más de la memoria colectiva argentina. Cada vez que quisieron cercenar derechos, tuvo que ser a través de dictaduras y que igual la memoria quedaba. Yo recuerdo y aún así no porque al día de hoy queda la memoria, por supuesto, lo mejor que hizo la dictadura que volteó a Perón es prohibir que se lo nombrara Perón. Pero también yo recuerdo de Chávez, que vos lo conociste, Hugo Chávez, recuerdo un discurso que duró fue unos cortos en una cancha de fútbol, corto, o sea, 4 horas por ahí. Y contaba las misiones de médicos cubanos yendo a Venezuela para operar de cataratas. Y me dice mi hermano mayor, que no está nunca estuvo muy vinculado a la política, ni le interesó mucho, me dice, pero eso se hace en Argentina. Sí, en Argentina se hace de Ramón Carrizo de hace rato. Sí. En Venezuela no, y tenías que traer médicos de extranjeros. Sí. Y le agradecían con una cosa tan normal para nosotros, que es la salud pública, la educación pública. Sí. Allá ni siquiera se llegó a eso. Sí. Eso era culpa de Perón y de Carrillo. Sí, que nosotros tomamos como natural que el Estado debía hacerse cargo de la salud. Y fíjate, por eso fíjate, los gorilas más recalcitrantes que aparecen ahora, porque viste, uno se preocupa a veces, dice, si la echan a Patricia Bullrich y no sé cómo le decimos. Luro de Purredor y Callao, porque viste Purredor y Callao. No, es Luro de Purredor es real. Este es su nombre. Purredor y Callao es Recoleta. De Recoleta, claro. Vos decís, ¿quién va a venir? Es como el programa de Fantino, ¿viste? Se fue Feynman, pero vino Esper. Vos decís, bueno, si hubiera quedado Feynman. Sí, Feynman en la centro izquierda, ¿no? Sí. Entonces, vos lo escuchás a Milei y a todos esos tipos, al Bogián, que dan asco. Y toda la culpa para ellos la tuvo el peronismo. Y todo lo que el peronismo logró para la clase obrera y para los trabajadores. Ellos te hablan de que tenemos un problema de hace más de 70 años. Claro. O sea, Patrón hoy Costas, estamos... Es su manera. Era uno de los... el candidato a hacer fraude antes del golpe del 43. Pariente de Federico Pinedo. Infame. Pariente. Federico Pinedo, el abuelo del actual Federico Pinedo, era ministro de Hacienda del gobierno de la Concordancia, que impulsaba a Patrón Costa. Pero no soy pariente porque Patrón Costa es de Salta. Sí, está bien. Pero yo tengo entendido que hay un lazo de sangre que lo voy a chequear mañana, después lo terminamos. Explicaba su problema con el peronismo porque decía, antes el empleado podía venir y preguntarte a ver si le podías hacer un aumento de sueldo o te pedía el favor de que le dieran unos mangos para ir al médico. Después de Perón, venía, se paraba delante tuyo y te exigía un aumento de sueldo. Tal cual. Entonces, ¿cómo lo voy a perdonar a Perón si me pudrió toda la peonada? Tal cual, bueno. El problema es que los habían hecho conscientes de su derecho.
Y hablando Fíjate de que esto, los planes sociales, Mariano, cuando a Cristina Kirchner le cuestionaban eso, ella decía que ese era un piso para no dejarse esclavizar. tal cual. En trabajos esclavos, ¿no? Uh-huh. Como pasó también con la ley de fertilización asistida, que jamás no hubiéramos imaginado que alguien se animara a tocar esos intereses, claro. Pero también con la ley de las trabajadoras de casas particulares. De casa de familia. Uh-huh. Y ahora se plantan y exigen. Uh-huh. Y eso lo hizo el peronismo. Claro. Y eso es lo que estos gorilas detestan de nosotros, ¿no? Yo quiero hacer una puntualización. Los países con menos índice de criminalidad no son los países con mayor cantidad de policía per cápita, por ciudadano. Son los países con menor nivel de desempleo y menor nivel de desigualdad. Entonces, el problema pasa un poco más, me parece, por el tema de la desigualdad y el desempleo que por la cantidad de policías o no en la calle y lo brava que fuera la policía. Y lo que estaban hablando ustedes acerca de las expectativas. ¿A qué se cree una persona con derecho? O sea, la necesidad está dada por ¿a qué se cree alguien que tiene derecho a? Uh-huh. Fíjate que tuvimos gente muy bien educada que durante toda su vida clamaron por el respeto a la ley, las instituciones y todo, y que se consideraban con derecho a pagar un 10% menos de retenciones, aun si el costo fuera estar 4 meses cortando una ruta, buscando el desabastecimiento como una manera para derrocar un gobierno. ¿Me entendés? Sí. Ellos creían tener derecho a dar un golpe de Estado o a hacer desestabilizar un gobierno para pagar un poco menos de retenciones. Sí. Y no era que le estaban rematando los campos, porque gracias a Néstor se le dejaron de rematar los campos. Sí, pero... Y les cambió la ecuación. Pero fíjate, yo leí el otro Pero día... se creían con derecho a ganar un cachito más. Sí. Y eso los habilitaba a poner en juego la seguridad y el tránsito de un montón de personas. Sí, pero fíjate vos, yo leí el otro día una descalificación, creo que en la página de La Voz, que hace Alfredo Nobel, que él cita, dice que los policías agredidos en la última patoteada de la Casa de Gobierno, no sé dónde andarán esas imágenes. Sí que les tiraron con quijada de vaca. vaca. Pero los de calle Córdoba que estaban con la cara ensangrentada. Sí. Eso desapareció de todos lados, esa fotografía. Toda esa fotografía y esos registros. Pero ahí había una actitud de somos los que le damos de comer a la Argentina, somos los únicos que importamos, los únicos que trabajamos. Claro. Y para que ustedes, o sea, todo el resto que no fuera perteneciente al empresariado rural, ni siquiera todo el resto que no fuera perteneciente al empresariado rural, sintetizado negro de mierda. Exactamente. Sí, lo que piensan de nosotros. Vista esta noción histórica. No, pero se pone lindo, ¿viste? Porque los veo entretenidos y la gente la veo prendida en distintos lugares, entonces me parece interesante. ¿Cómo ves más allá de algunas actitudes, cómo ves el peronismo en la provincia para el domingo? Para este domingo. Sí. Y yo tengo que trabajo con optimismo y estoy decidido a pelearla. Todavía no hablé con Lucas, así que no sé qué va a pasar. Lo que pasa, a ver, pero un político está obligado. Complejo. Gramsci, que fue un teórico italiano, teórico y político italiano, como tenía que compaginar las dos cosas, decía, bueno, uno tiene que tener el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, digamos. Cuando hace un análisis político, bueno, la cosa está jodida. Pero claro, si uno... Pero si te resignás, no puedes ser dirigente político. No te levantás el día siguiente para meterle gas a tus compañeros, para que vayan a repartir la boleta en los días que quedan, para que organicen el acto electoral,
para que el día de la elección vayan a buscar a la gente y la puedan llevar a votar a los que no tengan otra posibilidad de movilizarse. Y si uno no hace eso, además corre el riesgo de que digan, estaba jugando en contra antes de, justo 5 días antes de las elecciones, y después va a haber un gran debate, un enorme debate. Muy descarnado. Yo me enteré del acto de Chagüe por una página de política y no sabía nada. Y bueno, y la verdad que uno tiene que ir esa queja. ¿No te mandaron el evento en Facebook? No. Esa queja a mí me llegó de muchísimos dirigentes que han estado acá. Mirá, o a mí no me invitaron, o... la pestaña evento de Facebook. Pero muchos que tienen de alguna manera peso específico no pueden andar diciéndole que por la prensa de qué manera van a hacer las cosas. Me parece que no, que mínimamente tiene que haber alguna comunicación, ¿no? Sí, pero esto es lo que está pasando en Paraná, que ya después de las elecciones desde la coordinación ¿quién será esa? ¿No sos vos el coordinador? vos ayer dijiste ¿Qué eres si vos sos el coordinador? Sinceridad. Pero por supuesto, porque lo veo escrito. Te iba a llamar para decirte que yo no coordino ni en mi casa. Perdón. Ya somos dos. Claro. Pedimos el poder real del control remoto. No te reías de mí. Dios mío, que venga, sí, que no manejar el control remoto de tu casa. Es como lo básico. Somos dos ya ahora, ¿viste? Que de a poquito lo vamos descubriendo. Sí. No, la verdad que no sé si duele y para afuera produce eso feo, y en la oposición o en el oficialismo acá en Paraná se dan cuenta de esas cosas y eso hace que se vayan agrandando, ¿sí? O por ejemplo hoy, que es una señal clara, una clara acción en contra del intendente, que Macri no le dé crédito al intendente de Paraná, que es radical, para que los trabajadores puedan cobrar. O sea, es un ataque directo, eso sin vuelta, ¿sí? Eso tiene que ser tomado positivamente, porque evidentemente acá en Paraná hay que poner mucha pila en esto, y esto es una señal que el propio Macri le está dando al peronismo de Paraná. Pero que no le dio crédito. No le dio crédito lo para... autorizó. ¿Cuándo? Sí, bueno, pero al Banco Nación no le transfirió fondos, no sé si mañana, como anunciaron, van a cobrar. Yo creo que recién... Pero los trabajadores municipales... Los fondos de los sueldos son propios. Esto es distinto el presupuesto de la municipalidad a un presupuesto provincial. Totalmente donde de acuerdo. Depende mucho de la coparticipación nacional, no tan así en los presupuestos municipales. Será un castigo para algunos trabajadores municipales, entonces, porque no puede ser tan estúpido y tan idiota de no transferir los fondos para que cobren el jueves, viernes. Pero parece que no. Bueno, pero en ese caso, ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué cobraron los del Versa y los otros no? Eso es el tema, pues si no hubiera plata, no habría plata para ninguno. Bueno, pero ahí está el manejo que puede hacer el Versa, que tiene una estructura infernal montada para esto. Bueno, pero el año pasado hubo un problema que se habían comido. El Versa. Sí. Se habían comido el amigo de Lucas. Los docentes lo estuvo acá en casa el otro día, dale saludo a Lucas. Me dijo, dale saludo a Lucas. Sí, lo quiero mucho. Que no puedo y en hablar. algún momento vamos a charlar. Por otro tema, ¿no es por Sí, nada, por supuesto. No. Se me dijo, ¿por qué todo? Que está todo bien. ¿Qué decías vos? No, que el año pasado hubo un problema de la gente de contaduría, de la parte política del municipio, que se equivocaron en la carga de unas planillas. Ay, qué peligroso se está poniendo Cáceres. Hubo problemas de gente del Consejo Te estás poniendo peligroso. que tuvo muchos problemas y muchas demoras para cobrar. No podría haber sido una chamboneada de la parte administrativa que haya repercutido en una falta de pago en un día. No, es una falla muy grosera, muy grosera. Bueno, pero bueno. ¿Eso cuándo fue? El año pasado.
El año pasado cuando tenían que cargar los contratos de los empleados del HCD. Un problema serio. Porque ahí venía una pelea, un reconocimiento de un adicional que creo que lo conquistaron hace muy pocos días. Sí, vía decreto. No digo que esté HCD. relacionado, pero... no está relacionado, pero bueno, la plata no estaba. Hay que ver por qué no estaba la plata. La del Versa sí, el banco. A mí me dicen que Macri no le facilitó algunas monedas, nada más. Y bueno, el Sí, que lo que maneja yo el estoy Banco Nacional autorizado es Macri y la gente que pone al frente. Esto es cierto también. Y si no, que sale a desmentirlo. Renunció hace una semana, pero me parece que no es así. Sí, pero a ver, Luca, al negro trabajador, lo digo así porque No, pero con que el no afecto es que así yo el lo manejo digo, bancario. que yo se lo digo con No afecto. depende de partidas, No le toqué el municipio, la ¿no? hermana, la madre y el bolsillo. ¿No? Sí, sí. Listo. Bueno, pero loco, que no se andan susceptibles. Pero lo de la hermana tampoco es, ya sabe, digo, para vos. Claro. Sí, Ahora ahora, que la madre y el bolsillo, pero la hermana también. Tampoco se la toqué. eventualmente pierde. Llama la atención porque Bueno, la trabaja y no municipalidad conocía al administrativamente municipio. Eventualmente pierde Claro. el peronismo. Claro, Rubén, Pero vinimos de la gestión de uno de los Blanca, donde principales- administrativamente estaba bien. Sí. Y durante esta gestión, Sí. digo, puede haber tenido muchos problemas en distintas áreas, pero en lo administrativo me parece que la gestión Barisco no había, 40%, no había, 40 pero y no, pico por ciento las tasas y pero no había Habitualmente tenido- la no municipalidad tiene problemas de tiene ese un tipo. sueldo Sí. más depositado Sí. en el banco. Sí. Habitualmente tiene un mes más del que debe Por pagar. por eso llama la atención. Depositado en el banco como garantía. Los aguinaldos los tiene recontra Previstos para pagarlos, sí. No tiene problema. Eh, claro, de hecho lo paga mucho antes que, paga mucho que lo antes. que habitualmente se paga. Sí, y Por eso. a veces cuando Que la no provincia se que la pagaba nación, iguales porque desde la provincia había una coordinación de decir, bueno, no me maté, pagás antes porque la municipalidad podría y lo hace putear al gobierno provincial. De hecho lo coordinaban Urribarri y Blanca en su Por época, supuesto, el y- tema del cronograma cuando Para se mañana, elongaba para demasiado, pasado. No, y en las Blanca lo gestiones anteriores postdataba el también. primero, segundo Siempre, día sí, como sí, para sí. que no quedara tanta la Sí, diferencia, también de hecho, sí. José Carlos también, Sí, en sí. su momento Pero- con Julio también. actualmente la municipalidad está pagando antes incluso que la nación. Sí, No, sí, en tiempo sí. y forma, el último día hábil del mes se está pagando. Sí, claro. Ahora, José, si ante una eventual derrota, lo principal pasa a ser porque es fácil que todo lo que un dirigente político puede decir antes, de manera triunfalista y hasta demagógica, si uno no cree, o está obligado a decirlo, pero el problema es después, si se pierde, porque está un efecto ideológico que es por un lado, digamos, lo que diría Jorge Asís, los dadores voluntarios de gobernabilidad, o sea, los que empiezan a creer que, bueno, el otro tiene razón, si venció la urna, pues tiene razón en lo económico, etcétera, etcétera, entonces lo que hay que hacer es copiarle o sumarse a ese colectivo, ¿no? Y Está abajo. yo, la verdad que 1500 metros río arriba. lo de Lo plantaron. que uno en este momento Arriba, sí. debe ser optimista, Sí. guión demagogo, o Sí. como sea, Sí. es como involuntario pero necesario, porque no se puede desactivar a la gente y además por razones que sabemos que estos ganando entonado van a aplicar ajustes mucho más duros. Sí, entonados sobre son todo más barderos que yo entonados. para lo que, sobre todo para los más débiles, para las personas que menos posibilidades tienen, para los más pobres. De hecho, José, los que comparten por allí la diaria con el presidente comentan que independientemente del resultado, más allá de que Macri espera un resultado similar al de agosto, tal vez con un porcentaje tal vez un poco más amplio, pero dicen, bueno, que lo que les ha dicho principalmente a aquellos pocos del gobierno nacional que quedan que hacen política, o que están y que hacen política, que ahora le va a imprimir otra velocidad a su gobierno. Y obviamente eso, sin duda alguna, va a tener una fuerte base en, yo no digo proyecto porque no creo que lo tenga, pero me parece que en medidas económicas que van a profundizar esta tendencia. Sí, vos sabés que yo lo subestimaba esto
grave error subestimar a gente tan cruel. Yo decía, esto no entiende nada de política, lo escuchás a Macri te da vergüenza, más comparado con quien lo precedió, ¿no? Lo escuchás y realmente te da vergüenza. ¿Viste? Esa que se mandó, donde fue que se subió a un recital y habló en Alemania. En Hamburgo. En Hamburgo, en la cumbre del G20. En la cumbre del G20. Hablar de la final de Argentina. Pero ¿qué puede superar al...? Qué mal se deben haber sentido nuestros próceres cuando pidieron la independencia. Sí. ¿Qué puede superar a eso? Sí, porque fíjate vos que el turco, Menem, aplicando recetas similares, era un tipo que tenía política, pero lejos. Bueno, es que ese es el gran problema de este gobierno, que no tiene quien haga política. Pero vos, a partir, ¿sabés por qué me salté? A partir de lo que dijiste, Alejandro, que de los pocos que ahí hay que hacen política. En general hacen política, todos. Sí. Pero ellos tienen obviamente una concepción, que yo digo, yo subestimé el grado de maldad y de crueldad que tienen, porque uno los veía y decía, estos no saben nada, son unos nabos. Y los tipos de poder saben, no de administrar la de todo, de administrar la de ellos. De ver cómo se hacen más ricos en sus negocios, que está bien, trabajan para hacerse más ricos. Otra cosa es administrar la de todo, los recursos públicos del Estado, eso es otra cosa. Y los tipos actúan en el Estado como lo hacen en sus empresas privadas, con esos grados de crueldad que hasta son capaces de hacer desaparecer una persona o de armar un calendario de actividades judiciales como el que armaron para esta semana, que lo armaron para antes del 13 de agosto también. Se manejan. Moine espiaba. Perdón, Moine, mirá. ¿Y qué lo hacía? Macri no, pero Moine hacía lo mismo, se iba oficina por oficina. No, pero espiaba, escuchaba ilegalmente. Con servicio de inteligencia. A su cuñado, me parece, o a su primo. A su adversario, a los adversarios políticos en Boca hacía espiar. Los cornudos hacen eso siempre. Los cornudos hacen eso siempre. Sí. Le revisan las computadoras, las esposas, Bueno, pero eso no va a evitar que los cuernitos estén así. No, pues vale hacerte el tonto, ni te enteres mejor. Excepto que sean válidas pruebas para que no te reclamen nada. O viceversa. Además, en defensa de los infieles, ser infiel es legal, pinchar teléfono o no. Es verdad. No. Defendamos la infidelidad, muchachos. Yo hablo como representante de mi sector. Te has vuelto tradicionalista, Lucas. Y cornudo. Muy bien, Lucas. Hay que decirle la verdad a la gente. Así después no dicen más nada. José, gracias por venir. Pasado un momento lindo, este día tan especial, bien. Día de la lealtad, pelean ellos, la lealtad peronista. Feliz día para todos. Pero me acuerdo que a veces me acuerdo de esta bestia, porque otra cosa, Juan Domingo Zacarías te decía, lo que pasa que Emilio se equivocó de puerta. Y ya diciendo después, no, lo que pasa que Zacarías ya la recorrió toda. El especialista en puerta, porque estuvo en todas. Sí, lo dijo en broma. Juan Domingo se enojó, un laburante de la política de aquello. Hay que reconocer. Alguna de las tantas vueltas que da, por ahí se vuelve a contar. Ha hecho bien de ser maratonista. ¿Viste cómo saltó? Era masita en la interna y en el transcurso de la interna Pero antes, ¿te acordás que juró por Cristina? Juró por Cristina, estuvo con Carrió. Juró por Cristina, estuvo con Carrió, acompañó Caña, fue diputado junto con Busti,
En el Día de la Lealtad, hablando de Zacarías. Y se llama Juan Domingo. Está sincero, ¿verdad? Y se llama Juan Domingo. Claro, venía a pagar esto que vamos todos con nosotros. Vamos todos presos. Y subirlo al. Bueno, como diría Lucas, vamos a fumar. Vamos a fumar.